¿Qué tal amigos? Saludos cordiales. En esta oportunidad les traigo el segundo video sobre la teoría del vuelo de los helicópteros. El contenido específico es las características de los perfiles aerodinámicos en estas aeronaves de alas giratorias. Así que sin más preámbulo, demos paso al encendido de este motor del conocimiento. ¿Qué tal amigos? Saludos cordiales, bienvenidos una vez más a mi canal. En esta oportunidad, continuando con el tema helicópteros, teoría del vuelo, este sería el segundo video, el cual desarrollaré unos conceptos o daré inicio sobre los conceptos de la mecánica del vuelo. En este video en específico tendremos el desarrollo del siguiente contenido: las características de los perfiles aerodinámicos de los helicópteros. Dentro de las características de los perfiles aerodinámicos es preciso revisar una terminología y ver esos tipos de perfiles aerodinámicos que podemos tener presente en un helicóptero. De forma general, a nivel aeronáutico existen dos tipos de perfiles: los simétricos y los asimétricos. Dentro de los asimétricos hay un conjunto de formas diferentes, ¿sí? Los simétricos pues es una forma exclusivamente definida, porque esto quiere decir que son iguales tanto por el estrados como por el intrados. Eso es lo que es un perfil simétrico. Mientras que en el asimétrico difieren estas partes. Difiere el estrados, su parte superior, y el intrados, la parte inferior. Y estas diferencias pueden radicar en que exista un perfil asimétrico cóncavo, convexo, plano, semiplano, semicóncavo, semiconvexo y en fin, cantidad de formas asimétricas que podemos conseguir precisamente en un tipo de perfil de esos asimétricos. De forma general, un perfil aerodinámico tiene dentro de sus partes, o podemos describir dentro de sus partes, lo que se conoce como la línea de cuerda. Muy importante para futuras explicaciones de estos videos, saber qué es y por qué se utiliza como referencia. La línea de cuerda es una línea definida, es una línea imaginaria definida entre el borde de ataque y el borde de salida o borde de fuga del perfil aerodinámico. Esa línea de cuerda en un perfil simétrico coincide con otra línea denominada línea de comba media, que en un perfil asimétrico difiere con respecto a la línea de cuerda. O sea, en un perfil asimétrico la línea de comba media es diferente a la línea de cuerda. Por otro lado, vamos a tener un borde de ataque. En ese borde de ataque podemos describir lo que es el radio del borde de ataque, utilizado para cálculos aerodinámicos, cálculos mecánicos, y ese radio lo vamos a conseguir a través del dibujo de una circunferencia precisamente en el borde de ataque, y de allí la longitud de su radio. También vamos a tener en los perfiles aerodinámicos, algo que se conoce como centro de presión. Es un punto referencial del perfil aerodinámico que, dependiendo del tipo de perfil, bien sea simétrico o asimétrico, va a permanecer estático o ligeramente no se va a mover, o va a permanecer muy dinámico, o sea, se va a mover de acuerdo a las actitudes del vuelo de ese perfil. Y está el centro aerodinámico como tal, que es un centro es un punto donde se consideran concentradas las fuerzas efectivas de sustentación del perfil aerodinámico.
Ok, con respecto a estos dos puntos de centro de presión y centro aerodinámico, va a tener las características dadas por ese perfil. De esta manera, un perfil asimétrico, por ejemplo, el centro de presión es un punto que se mueve bastante sobre la línea de cuerda, ¿sí? Mientras que en un perfil simétrico el centro de presión casi permanece constante en un punto determinado. En un centro el punto de referencia de centro aerodinámico, ese siempre, sin importar cuál sea el perfil, si es simétrico o asimétrico, siempre se va a mover porque va a estar relacionado con la posición en que se encuentra la pala en determinado momento del vuelo de ese perfil como tal. De forma genérica, yo les quiero presentar acá pequeñas diferencias que se pudiesen decir los pros y los contras de los perfiles simétricos y perfiles asimétricos. Un perfil simétrico nos ofrece una buena relación sustentación-resistencia, mientras que un perfil asimétrico vamos a tener una mejor capacidad de generar sustentación. Es como que decir un perfil simétrico está allí en el término medio, no es lo mejor para generar la sustentación, pero está allí entre que lo bueno para la sustentación, pero también lo bueno como para que no me cree mucha resistencia. Un perfil simétrico es de menor costo de producción. Se puede decir que es debido a que es menos complejo de construir porque son partes iguales. Es lo mismo por arriba como por abajo y por lo tanto es menos complejo de construir. También es menos complejo para hacerle los cálculos aerodinámicos, los cálculos estructurales con relación a un perfil asimétrico, que es la contraparte, que va a tener un mayor costo de producción precisamente porque es más complejo de construir como tal, por su forma específica, que es más difícil de llevar. Por otro lado, el comportamiento del perfil simétrico ante la entrada de pérdida no es de lo más ideal. Es un comportamiento no deseado, altas vibraciones, incluso fractura de los perfiles aerodinámicos a la entrada de esta pérdida, difícil de recuperar de la pérdida, a altas velocidades, por supuesto, entre otras características con relación a este asunto de la entrada en pérdida del perfil simétrico. Un perfil asimétrico no quiere decir que no entre en pérdida, pero sus prestaciones ante la entrada en pérdida es mucho mejor, o sea, tiene un mayor rango de velocidades para llegar a ese punto de la entrada de pérdida, que eso es muy importante, por ejemplo, en las palas del rotor de un helicóptero. Sin embargo, viendo esto, las diferencias o los pros y contras de del perfil simétrico y asimétrico, ¿cuál o qué tipo de perfil aerodinámico usa un helicóptero en las palas de su rotor principal? La respuesta no es sencilla. No hay un perfil óptimo. No podemos decir que el perfil simétrico es el ideal, ni el perfil asimétrico es el ideal para el rotor de un helicóptero. Eso va a depender de las características operacionales que desee el fabricante en su helicóptero, las características de rendimiento que desee en su rotor del helicóptero. De eso va a depender el perfil que el fabricante vaya a seleccionar o que el ingeniero de ese fabricante o los ingenieros vayan a desarrollar para instalarle a un determinado modelo de helicóptero. De forma general, los ingenieros, cuando se enfrentan a este punto de determinar qué perfil es el más óptimo para un helicóptero, ellos van a tener que sopesar un asunto bien importante: la capacidad del perfil aerodinámico en la pala del rotor del helicóptero de generar esas suficientes fuerzas de sustentación y tracción o empuje, si se puede decir, con la menor cantidad de potencia requerida en el motor. Eso es un equilibrio que busca los ingenieros en un perfil aerodinámico para el rotor del helicóptero. Esa capacidad es un equilibrio entre cuál sería el perfil más ideal para ese modelo específico del rotor con ese perfil específico en sus palas, de que
me pueda generar mejores resultados o mejor rendimiento de sustentación, tracción con relación a la potencia que requiero del motor. Claro que yo lo estoy diciendo aquí ahorita muy teórico, pero eso requiere de un montón de cálculos. Por otro lado, también esas características operacionales del helicóptero, si el fabricante quiere que el helicóptero sea un helicóptero para transportar carga, un helicóptero del tipo pesado, un helicóptero ultraligero, un helicóptero ligero, mediano, un helicóptero para que tenga unos buenos rendimientos de velocidad, o un helicóptero que no me importa que sea muy rápido, sino que el fabricante requiera que el helicóptero tenga una velocidad promedio adecuada, pero que me tenga un buen performance para levantar suficiente peso con relación a la potencia que necesito del motor. Entonces, ¿existe un perfil ideal? No. ¿Quién determina el perfil ideal en la pala del helicóptero? El fabricante del helicóptero, de acuerdo a esas características operacionales que desea. Por último, con respecto a este tema de los perfiles simétricos y asimétricos, en el mercado de forma general, el perfil simétrico es el que tiene más cabida, precisamente por esto, la buena relación sustentación-resistencia, ¿sí? Entonces, no quiere decir que el perfil asimétrico no tenga cabida. Hay modelos de helicópteros que tienen perfil asimétrico en las palas del helicóptero, en las palas del rotor del helicóptero. Y mucho más ahora en la que los avances tecnológicos en temas aeronáuticos han permitido precisamente mejorar esto, que un perfil asimétrico pues no sea tan costoso de producir, debido a que es un poco o es menos complejo su construcción debido a estos avances tecnológicos. Hay herramientas de modelado, hay herramientas de construcción por inyección al vacío, X cantidad de formas que ahora se pueden construir las piezas, las partes y todo el perfil aerodinámico, que ahora el perfil asimétrico está teniendo bastante o está siendo tomado en cuenta más que antes. Ahora hablemos un poco sobre las palas de los rotores. Ya dijimos que las palas de los rotores del helicóptero, en este caso más enfocado a las palas de los rotores principales del helicóptero, vamos a tener que las palas son una forma definida o geométricamente definida, con un perfil definido que puede ser simétrico o puede ser asimétrico, y que esa forma geométricamente definida va a tener también unas características peculiares de acuerdo a como lo que venía diciendo con respecto a que si es un perfil simétrico o asimétrico, de acuerdo a las operaciones, de acuerdo a lo que se requiere en el performance del helicóptero. Entonces, de allí que vamos a tener algún tipo de palas convencionales como estas que están acá en el rotor de cola, con una punta determinada. Vamos a tener palas que son del tipo zigzag, palas que son rectas con un poco de torsión, cantidad de cosas que pueden tener estas palas, pero que esa forma va a estar definida también, al igual que el perfil que pueda tener la pala, de acuerdo a las características que se deseen en el helicóptero. De forma general, la forma simétrica o asimétrica del perfil en la pala y la forma geométricamente que tiene la pala va a estar definida por esas características de performance que se deseen y un punto de equilibrio. Este punto de equilibrio tiene que ver con algo que pasa en el rotor que vamos a explicar en otro video. Ese algo que pasa en el rotor es que durante los vuelos hacia adelante del helicóptero, donde se obtiene una velocidad traslacional y luego una velocidad constante o de crucero, hay una pala o hay una sección del rotor donde una pala tiene más velocidad y hay otra sección del rotor donde esa misma pala va a tener menos velocidad. Esto hace que el fabricante, para definir esa forma del perfil aerodinámico y la forma geométrica de la pala, tenga que buscar una compensación entre una pala que le genere un buen resultado, un buen coeficiente de sustentación en el avance a grandes velocidades y un buen coeficiente de sustentación en el retraso que genera bajas velocidades.
Entonces tienen que llegar a ese punto de equilibrio, y es una de las características también cuando se decide por el tipo de perfil y la forma geométricamente definida de la pala. Por otro lado, la pala, sin importar la forma que tenga, sin importar el tipo de perfil que tenga, tiene ciertas fuerzas que van a estar siempre presentes allí debido a X circunstancias, a X factores físicos, a X factores de peso. Y estas denominadas fuerzas como tal, y estas fuerzas van a obligar a la pala a querer subir en un determinado momento, querer bajar en un determinado momento, querer avanzar, querer retrasarse, y un movimiento que todas las palas van a tener, que es el movimiento de abanderamiento, que es el movimiento que generalmente conocemos como cambio de paso. No importa el tipo de rotor, no importa el tipo de pala, la forma geométrica de la pala, no importa el tipo de perfil, ese movimiento en todas las palas lo vamos a tener, o los fabricantes los van a tener que tomar en consideración, que es el movimiento de cambio de paso. Ahora, veamos un poco sobre la estructura de la pala. La estructura de la pala, anteriormente las primeras palas que venían del concepto de que se podía generar sustentación por una forma definida, y los materiales iniciales eran pesados, hierros, metales pesados o madera inclusive, las primeras palas estaban diseñadas de una forma muy rígida, y esto contribuyó mucho a que el helicóptero incluso se pensara que no iba a poder volar, ese aparato se dijera que no se iba a poder incluso controlar, porque había momentos en el vuelo de la aeronave donde las estructuras de las palas terminaban partiéndose, doblándose, en fin, que luego más adelante se fue resolviendo. Pero la forma como tal se definió, bien sea como que fuese una forma simétrica o una forma asimétrica. Luego, con el avance de la tecnología, las investigaciones, la puesta en marcha, el éxito del helicóptero, empezaron a definirse las estructuras internas de la pala. Y la estructura interna de la pala va a tener relación con el tipo de rotor, de allí que podemos tener palas para rotores rígidos que son completamente diferentes a las palas de rotores articulados o full articulados, pero de cierta manera podemos hablar de una forma general que una pala de helicóptero está construida por un conjunto de estructuras que les brinda esa resistencia a las fuerzas que se generan producto de la rotación, producto de la dinámica, de la inercia. Entonces esas estructuras tienen unas formas definidas, una función específica en la pala. Por ejemplo, la parte delantera, borde de ataque de la pala, en algunas palas podemos tener todo el perfil de borde de ataque de esa pala protegida con un revestimiento de titanio, de algún tipo de metal, algún tipo de acero que va a contribuir a que se reduzca la erosión en la pala. También algunas palas en el borde de ataque vamos a tener algún tipo de material que conduce electricidad con el objeto de generar calor como un tipo de resistencia y evitar la formación de hielo. Las palas por la parte del intrados y el extrados, en la parte superior y en la parte inferior de ese perfil aerodinámico de esa pala, vamos a tener un conjunto de materiales que pueden ser fibras epóxicas, fibra de carbono, puestas en un determinado ángulo para proporcionar esas características de flexibilidad, pero también de que sean lo suficientemente resistentes para soportar las fuerzas de torsión, las fuerzas de inercia que se producen en la pala como tal. En la parte interna, lo que se conoce o que en algunos bibliografías vamos a conseguir como el corazón de la pala. En el corazón de la pala, una estructura comúnmente conocida como estructura de honeycomb, que es una estructura de tipo panal de abeja, que va a estar hecho de diferentes materiales también. Actualmente se utiliza mucho en Nomex, esa estructura de honeycomb. También se puede utilizar en una estructura de aluminio, materiales epóxicos, incluso algunas estructuras de algún tipo de plástico se pueden incorporar en esa forma específica de panal de abeja en el corazón de la pala.
hay otra estructura que tiene relación con las fuerzas que pueden soportar las palas y que pueden ir desde la raíz de la pala donde se une al rotor hasta la punta. Es una estructura que le permite una posibilidad de absorber esa fuerza y de torsionarse en los momentos que la pala se enfrenta a estas fuerzas dinámicas. En el momento que la pala empieza a generar esa fuerza de sustentación, pues y el rotor está presentando las fuerzas de rotación, producto de la rotación, pues esa estructura va a ser capaz de soportar esas fuerzas y también ser capaz de ser flexible, porque no puede ser completamente rígida. Entonces podemos conseguir muchos tipos de materiales y formas internas de la pala como tal en la estructura, pero de forma general vamos a tener como que un corazón, un intrados, un estrado, un borde de ataque con ciertas características y un larguero estructural que le da esa fuerza y flexibilidad a la pala como tal. Aquí también quería mostrarle que en algunos modelos de pala, casi en la mayoría de modelos de pala, van a tener estas pequeñas aletas en ese borde de fuga de la pala. Y les explico porque, les quiero acotar esto porque muchas personas me han preguntado: ¿qué son esas aletas? ¿Para qué se utilizan? Bueno, esas aletas técnicamente se llaman aletas de compensación dinámica y es precisamente eso, lo que hacen es compensar durante el movimiento, durante la dinámica a través del aire de esa pala, compensar a la pala a un punto específico. Se utiliza para balancear de cierta manera al rotor, a las palas del rotor. También podemos escuchar por algunos técnicos, por algunos ingenieros, son las aletas para meter la pala en el balance, con el objeto de que estas aleticas se bajan o se suben de acuerdo a las especificaciones del fabricante, para hacer que todas las palas del rotor, bien sean 2, bien sean 3, 4, 5, 6 palas que tenga el rotor, pasen todas por el mismo punto para lograr un balance dinámico del rotor o un balance dinámico de la pala. Todas las palas con estas aletas se logran de que pasen por el mismo punto para hacer esos balances del helicóptero como tal, del rotor del helicóptero. Vamos a ver un poco sobre las puntas de las palas. Las puntas de las palas también tienen una forma geométricamente definida. Aquí en esta imagen del lado derecho, en la parte inferior derecha, vamos a tener una estructura convencional, ¿sí? Esta imagen es para mostrarle que una pala podemos tenerla así. Por ejemplo, la pala convencional. La pala de un helicóptero Bell 206 es así. La pala de un MD500, un MD600, también tiene esta forma, es simplemente recta en su punta. Pero también quiero mostrarles esta imagen para que ustedes vean ciertas características que tiene o ciertas partes que tiene la pala, para entendernos cuando estamos haciendo las explicaciones, o que para que puedan entender a qué se refiere. La raíz de la pala es el punto donde inicia la pala, correlacionado con la cabeza del rotor, o donde se une la pala con la cabeza del rotor. Esa es la raíz, es el inicio de la pala. La punta de la pala es el lado extremo de la raíz, es la parte final. La distancia entre la punta, la distancia longitudinal entre la punta de la pala y la raíz, o a veces en algunas bibliografías con respecto al eje de rotación, se llama envergadura o distancia longitudinal de la envergadura de la pala. Luego vamos a tener el borde de ataque, que es toda la parte que enfrenta al viento, y el borde de fuga o borde de salida, que es por donde termina saliendo el viento. Aquí vemos un Bell Ranger 206, una pala, un rotor con dos palas que tiene este tipo de helicóptero. Y fíjense ustedes que yo le había comentado al principio de esta lámina que el Bell Ranger 206 tiene una pala convencional como esta, pero a finales de 2017, un fabricante de palas certificó palas para el Bell Ranger 206 que son de materiales compuestos, mucho más liviana, con mejores características de rendimiento. Y fíjese que la punta de la pala varía,
y esto va a depender de todos los cálculos que ellos hicieron, las características de mejor rendimiento y performance para este helicóptero utilizando este tipo de pala. Aquí en la imagen superior derecha tenemos diferentes puntas de pala. Por ejemplo, si hacemos una relación de esta pala con una punta de esta, pudiésemos decir que la nueva pala del helicóptero Bell Ranger 206 es una punta cónica corta, si se puede decir. Entonces, ese tipo de punta va a depender también de ciertas características que se deseen en la pala. ¿Por qué la punta es tan importante? Porque la punta es la sección que más velocidad tiene en la pala del rotor del helicóptero. Por lo tanto, al tener más velocidad, es la sección donde mayores rangos de sustentación vamos a encontrar en la pala. Eso lo vamos a explicar también en un video más adelante, que tiene que ver con el flujo del aire y algunas características de control del helicóptero y los diferenciales de sustentación del rotor. Ahora, eso de forma general, tenemos las puntas de las palas, las estructuras que ya las vimos anteriormente y esa forma geométricamente definida y la forma del perfil también que tiene, puede ser simétrico o puede ser asimétrico. En un helicóptero, al principio de este video les explicaba que en un helicóptero vamos a conseguir exactamente los dos tipos de perfiles aerodinámicos. Los simétricos y asimétricos. Por ejemplo, en este Bell Ranger 206 tenemos un perfil simétrico en la pala del rotor principal, pero tenemos perfiles asimétricos en el estabilizador horizontal de la cola y el estabilizador vertical. En este MD600, por ejemplo, tenemos los estabilizadores verticales y horizontales son completamente simétricos. Las palas también son simétricas. En este H160 que vemos acá, es un helicóptero que tiene unas características específicas aerodinámicas, pero también vamos a conseguir los dos tipos de perfiles en el helicóptero, bien sea simétrico o asimétrico, en las diferentes estructuras que conforman los componentes estabilizadores, si se puede decir, de la aeronave. Pero también todo el helicóptero como tal, por tener esta incidencia con el aire, porque él se va a desplazar en el aire, pues también se diseña con una forma que sea aerodinámica, que influya lo menos posible a generar una resistencia, esa resistencia al avance, esa resistencia que le ofrece el mismo aire, la misma estructura con las partículas de aire genera esa resistencia y pues todo el helicóptero, todo el fuselaje, incluso como vemos en este MD600, incluso los tubos, que son tubos cilíndricos del tren de aterrizaje, son recubiertos de una forma, de un carenado aerodinámico para evitar evitar esa resistencia al avance como tal de la aeronave. En resumen, entonces tenemos que hemos visto a lo largo de este contenido que tenemos dos tipos de perfiles aerodinámicos, los simétricos, los asimétricos. En un helicóptero vamos a conseguir esos dos tipos de perfiles aerodinámicos en las diferentes estructuras que componen a esta aeronave de ala giratoria. Tenemos también que el perfil simétrico es el que tiene más o el que ha tenido más auge en las palas de los rotores de helicópteros. También hemos desarrollado algunas características de las palas de esa estructura especialmente diseñada y también hemos visto que la aeronave en sí tiene una forma específica aerodinámica que permite pues cumplir las funciones adecuadas del vuelo. Bueno, con esta información me despido, no sin antes decirle que nadie es pequeño como para no ofrecer ayuda, ni tan grande como para no necesitarla. Pues por su atención, muchas gracias.